Estados financieros. Su concepto. Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a medida de sus necesidades específicas de información. Además, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podrá esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros toman a partir de los estados financieros que proporcionan información en una entidad. Características generales. Presentación razonable y cumplimientos de las NIF. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera. Esa presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como otros sucesos, condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activo, pasivo, ingresos y gastos. Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de esto. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar o cesar sus actividades, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder a una de estas formas. Base contable de acumulación. Una entidad elaborará sus estados financieros excepto en la relacionada con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación. Cuando se utiliza la base contable de acumulación, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, cuando éstas satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos por tales elementos en el marco conceptual. Materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tenga importancia relativa. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIF. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos de ingresos y gastos. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente, cuando una entidad cambie de cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año. Revelará además el periodo cubierto por los estados financieros. Información comparativa y adicional. Una entidad puede presentar información comparativa, además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por las NIF, en la medida en la que su información se propaga de acuerdo con las NIF. Esta información comparativa puede consistir en uno o más estados en los que se hace referencia al párrafo 10. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que a. Tras un cambio de naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que serán más apropiadas de otra presentación u otra clasificación tomando en consideración los criterios para la selección y la aplicación de políticas contables de la NIF. Una NIF requiere un cambio en la presentación. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra forma publicada en el mismo documento. La información presentada sea comprensible. A. Nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo procedente. B. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o un grupo de entidades. C. La fecha del cierre de periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por juego de los estados financieros o notas de la moneda presentación tal como se definen en la NIF 21. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. El estado de situación financiera. Información a presentar en el estado de situación financiera. A. Propiedades, plantas y equipo. B. Propiedad de investigación. C. Activos intangibles. Estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Deberá presentar A. El resultado del periodo. B. El resultado integral total. C. El resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. Otro resultado integral del periodo. Una entidad revelará el importe del impuesto de la ganancia relativa a cada partida u otro resultado integral, incluyendo los ajustes de reclasificación en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral o en las notas. Deberá presentar A. Notas de los efectos fiscales relacionados y B. Antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestra el importe acumulado del impuesto a las ganancias relacionados con esas partidas. Estado de cambio del patrimonio. La información que debe de presentarse. A. El resultado integral total del periodo. B. Para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva según las NIC 8. C. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. D. El resultado del periodo y otro resultado integral.
Estado del flujo de efectivo. La información sobre el flujo de efectivo proporciona a los usuarios de la información financiera una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivos y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Notas estructuradas. Las notas deben de presentar información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros. B. Revelar la información requerida de las NIF. C. Proporcionar información que no se presente en ninguno de los estados financieros para que sea relevante para entender cualquiera de ellos.